grabación, creo. Espérate, no. Y ahí sí. Right. Ok. Nosotros les vamos a presentar sobre la desviación típica o estándar sobre la campana de Gauss y el elipse de error. Bueno, primero, la desviación estándar o típica en topografía también puede ser llamada como error estándar. Este es un término estadístico usado comúnmente para expresar la precisión de una serie de medidas. La ecuación de la desviación estándar, o también llamado error estándar, es el que podemos ver en pantalla. Entonces, en el cual B1 es nuestros residuos de una observación, N es el número de mediciones u observaciones. También en topografía se considera a toda desviación como un error y por consiguiente se usará en todo el curso la expresión error estándar en lugar de desviación estándar. A continuación nosotros podemos ver en este siguiente gráfico una interpretación del error estándar en el cual, por ejemplo, en la parte izquierda podemos ver que mientras más alta es la precisión, mayor es el número de medidas que tienen errores pequeños. Y en la parte derecha podemos observar que mientras más baja es la precisión, mayor es el porcentaje de medidas que tienen errores grandes. A continuación, les voy a exponer un ejemplo de desviación estándar en topografía. Nuestro enunciado es, se mide una misma distancia 5 veces con la misma cinta métrica y en iguales condiciones climáticas, obteniendo los siguientes resultados: 19,23 metros, 19,19 metros, 19,27 metros, 19,24 metros y 19,21 metros. ¿Cuál fue la distancia medida? Esta es la pregunta que nos hacemos. Entonces, para el paso número 1, lo que debemos hacer es tabular los datos de la siguiente manera, como podemos observar en pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestros datos es realizar una suma de cada columna. Una vez realizada la suma, lo que vamos a hacer es que procedemos al paso número 2. Y como el número de mediciones es igual a 5, entonces nuestro n sería igual a 5. Por lo tanto, la medida es, uno de los resultados de la sumatoria que nosotros pudimos ver anteriormente, que sería de x1, entonces sería 96,14 y dividido para nuestra media, que sería 5. Entonces así podemos sacar el resultado, que sería 19,228 metros. Para nuestro paso número 3, la desviación estándar se calcula conociendo la sumatoria de los residuos al cuadrado y la cantidad de observaciones. Para este caso, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula que nosotros vimos al inicio de desviación estándar, y para esto nuestro resultado es del 0,1356 metros. Para el paso número 4, lo que vamos a hacer es, aplicando la fórmula para un error probable del 50%, nuestro CP es 0,6745. En este caso, para este paso número 4, este paso no es totalmente obligatorio, ya que ahorita lo que estamos haciendo es tratar de calcular la desviación estándar, lo que ya hicimos en el paso número 3. Pero para añadirle algo más, vamos a calcular este, que es el error probable del 50%. Entonces, el error probable en este ejercicio sería 0,09 metros. Para nuestro paso número 5, entonces podemos afirmar que existe un 50% de probabilidad de que la distancia sea 19,288 metros, el cual este es un dato que ya vimos en la tabulación de los resultados del inicio, y con estos resultados se puede calcular la precisión con la que se efectuó la medida. En este caso sería la precisión 0,047. Lo que significa que por cada metro que se midió, se cometió un error de 0,00047 metros, que expresado como un grado de precisión queda una precisión de 1. Entonces, lo cual quiere decir que, el resultado de nuestro ejercicio se convertiría en un error de 1 metro. Este sería el resultado del ejercicio. Muchas gracias. Bueno, ahorita les voy a platicar acerca de la campana de Gauss y sus postulados acerca del comportamiento de los errores accidentales.
Bueno, entonces debemos de entender que en la topografía casi siempre los errores se comportan de acuerdo a distribuciones normales o cerca de lo normal. Esto supone una condición. Siguiente, Ale. Ale, siguiente. Ah, ya. Ya, bueno. Los postulados de Gauss. En estos postulados de Gauss vamos a encontrar tres. El primer postulado va a ser: los errores accidentales pequeños ocurren con mayor frecuencia que los grandes, es decir, su probabilidad es mayor. El segundo: los errores accidentales grandes ocurren con poca frecuencia y por tanto son menos probables. En el caso de los errores con distribución normal, los excepcionalmente grandes pueden ser equivocaciones en y no errores aleatorios. Y el último dice: los errores accidentales positivos y negativos de la misma magnitud ocurren con igual frecuencia, es decir, son igualmente probables y la campana de Gauss es simétrica, por lo que el valor más probable de una serie de mediciones hecha con el mismo equipo y procedimientos es la media aritmética o simplemente la media. Dale, dale. Bueno, aquí les voy a explicar un ejemplo, o sea, que es acerca de las medidas de precisión. Bueno, para nosotros poder determinar el grado de precisión de una medida o de un grupo de medidas, se utiliza un parámetro denominado desviación estándar. Bueno, entonces para nosotros poder entender este origen, vamos a analizar un ejemplo de medición angular. Bueno, este ejemplo fue extraído del libro de topografía, de un libro de topografía. Bueno, entonces aquí se realizaron 100 repeticiones de una dirección medida con un teodolito. Debemos recalcar que esas mediciones se encuentran libre de errores groseros y sistemáticos. Todo esto por una cuestión de comodidad, y también se indica el valor angular completo para la primera medición, y para el resto solo se indican los segundos, ya que debido a la precisión del teodolito usado, las variaciones en la medida solamente aparecen en los segundos. Bueno, en la primera columna se han ordenado las observaciones angulares del valor medido más pequeño en orden creciente. Ya. Bueno, si el valor se obtuvo más de una vez, se anota en la segunda columna. O sea, no, sigue, Rubén, atrás sale. En la segunda columna, nosotros vamos a ver o sea, las frecuencias con la que apareció el valor observado de la primera columna. Ya. Y para poder analizar los datos medidos, se elabora un histograma. Este es un gráfico de barras que se muestra los tamaños de las medidas o sus residuos contra su frecuencia de aparición, y se obtiene una impresión visual del patrón de distribución de las mediciones. Bueno, pero para nosotros poder graficar el histograma correspondiente, vamos a utilizar estas medidas de residuos, donde primero se va a calcular el valor probable, o sea, la media aritmética o el promedio. Para este ángulo tenemos la primera observación, que vemos que son 27 grados, 43 minutos y 19,5 segundos. Luego se calculan los residuos, y los residuos de todos los valores medidos. Estos se pueden encontrar aquí en la tercera columna, que van a ser entre 5,4 minutos a menos 5,9 minutos. Ya. Y para la siguiente, ahora sí. Ya. Ya está la siguiente. Y para nosotros poder obtener el histograma, o sea, que se muestra aquí en la gráfica, el intervalo representado por cada barra o por cada intervalo de clase se escogió entre 0,7, o sea, como vemos aquí en este histograma, en el dibujito de aquí, donde está la frecuencia normal y la distribución normal. Ya. Al graficar los intervalos de clases en las abscisas contra el número de residuos, o sea, la frecuencia de aparición en cada intervalo en la ordenada, se obtuvo este histograma, donde si se unen las líneas rectas con puntos superiores centrales de la barra del histograma, las líneas de base, se obtiene el llamado polígono de frecuencia. Ya, pásale. Ya. Ya, Bueno, ya lo pasé. ajá. Bueno, aquí les voy a hablar acerca de la probabilidad de errores, o sea, que viene dada por la campana de Gauss.
Bueno, en la campana anteriormente ilustrada se muestran los porcentajes del área total bajo una curva de distribución normal que existen entre intervalos de residuo, o sea que son los errores, que tienen valores positivos y negativos iguales. La escala de las abscisas se muestra en múltiplos de la desviación estándar. El área en esta curva va a estar entre los residuos del menos sigma y más sigma, que va a ser igual a 68.3% del área total bajo la curva de distribución normal. Por tanto, la curva indica el intervalo de residuos que puede esperarse que ocurran el 68.3% de las veces. Este porcentaje se aplica para todas las distribuciones normales. Pero no obstante, también va a haber otros intervalos, como va a ser un intervalo de 2 sigma. Este va a representar un porcentaje del 95.5% de los errores, o un intervalo de más 3 sigma, que se puede ver acá abajo, que este va a representar el 97.3 de los errores. Ya. Y eso sería todo. Ok. Ya, Lixito, deje de compartir. Ya. ¿Ya paraste la grabación? Ajá. No, dice está grabando. Espérame, ¿cómo?